Buenas tardes, queridos amigos de nuestro programa Renovados por el Espíritu. Nuevamente estamos acá llevándoles un refrigerio espiritual para sus almas, una pequeña meditación de la palabra de Dios. Un saludo muy especial para nuestros hermanos de la Renovación Carismática de Pradera Valle, de igual manera de Cúcuta, de Chinacota, que nos están eh, reportando también sintonía. Gladys Gamboa y la familia Gamboa allá en Chinacota, le mando un saludo en el espíritu, y a toda la familia que nos sintonizan en los diferentes lugares donde se encuentren allá en España, eh, en el Valle del Cauca, en Bogotá, en todas partes. En esta tarde pues también quiero saludar de una manera especial en Arauca a nuestros hermanos de la Renovación Carismática, que tuvimos la oportunidad de compartir y de vivir unas experiencias muy bonitas, a doña Hortensia Jiménez y a todos los que se reúnen para alabar y bendecir al Señor. Los animo desde acá a que no desfallezcan y sigan adelante para que al final puedan obtener la corona de la vida, ese premio que Dios les dará por cumplir ese mandato. Vayan por todas partes y anuncien el Evangelio a toda la creación, a todos el magisterio de la Iglesia. Que el Señor y la Santísima Virgen los fortalezca y les dé abundantemente su Santo Espíritu para que prediquen el Evangelio con poder, para que anuncien a todas partes esa vida nueva que Jesús vino a traernos. A todas las religiosas, a todos nuestros hermanos de la Renovación Carismática de aquí de Yopal, los animo en el nombre del Señor a que no seamos solo oyentes, sino que seamos personas que vamos por todas partes anunciando el Evangelio, porque hay mucha gente que está hambrienta de conocer la palabra de Dios, pero faltan muchas personas que vayan a anunciar también el Evangelio. En estos días el Papa se pronunciaba y decía que no iba a aceptar la ordenación de sacerdotes casados, sino que más bien iba como a direccionar la posibilidad de que los laicos comprometidos fueran los que fueran protagonistas de ir a predicar y anunciar el Evangelio. Entonces los obispos y sacerdotes sería bueno de que le dieran cabida, de que apoyo a todos estos laicos que tienen ese deseo de servir en la iglesia, de predicar el Evangelio, así como necesitan también de que se les instruya, de que haya una escuela de formación para todas estas personas que sirven en la iglesia y que pueden ir también a anunciar el Evangelio. En esta tarde quiero pedirles que reflexionemos un poquito sobre nuestra vida, cómo la estamos llevando, si verdaderamente estamos viviendo de acuerdo a como nos lo manda el Señor en su palabra, o somos como un poco tibios o un poco mediocres. Así no podemos servirle al Señor. El Señor nos llama a vivir una vida totalmente renovada, renovada para que podamos dar testimonio con nuestra vida, para que podamos anunciar con nuestro testimonio de vida que Cristo está vivo en medio de nosotros y que está para salvarnos. Una vez le dijeron a San Francisco de Asís, uno de sus monjes, Padre, vamos a predicar el Evangelio. Y San Francisco dijo, bueno, vamos. Entonces salieron a predicar un grupo de monjes con San Francisco. ¿Y qué es lo que hizo San Francisco? Él salió con todos y le dio un rodeo al pueblo, pero no entraron a ninguna casa, no le hablaron a ninguna persona, no le dijeron nada a nadie. Y después de hacer ese ejercicio, volvieron nuevamente al convento. Cuando llegaron allí, le preguntaron, Padre Francisco, ¿no crees que íbamos a predicar? Entonces, ¿por qué no lo hicimos? Y él dijo, no, ya lo hicimos con el testimonio. Entonces, eso es lo más importante de cada cristiano, de cada persona, dar testimonio, testimonio de vida, porque una cosa es, mucha gente habla cosas muy bonitas y inclusive se saben la Biblia de memoria y hacen discursos muy buenos, pero después
no tienen testimonio de vida, hacen lo contrario a lo que el Señor nos manda en su santa palabra. He ahí la importancia de poder direccionar nuestra vida de acuerdo a como nos lo manda el Señor en su santa palabra, porque si no hacemos lo que Él nos manda, pues entonces estamos haciendo nuestra propia voluntad. Y una de las cosas que nos debe llevar a vivir de acuerdo a como Él nos lo manda es direccionar nuestra mirada hacia el lugar donde tenemos que vivir por toda la eternidad después de que partamos de este mundo. Ustedes y yo tenemos que dejar este mundo un día, pero ¿será que sí estamos atesorando para ese lugar donde vamos a ir, o estamos viviendo muy suntuosamente en este mundo, haciendo de este mundo como si fuera el cielo? Aquí, desde este momento, ustedes y yo estamos construyendo o nuestro propio cielo o nuestro propio infierno. Yo te pregunto en este momento, ¿qué estás construyendo en este momento? ¿Tu propio cielo o tu propio infierno? Tal vez dirán, no, yo estoy construyendo mi cielo, ya, si yo me llego a morir, yo me voy derechito al cielo. ¿Estás cumpliendo los mandamientos de la ley de Dios? ¿Estás cumpliendo las obras de misericordia? ¿Estás participando de la Eucaristía? ¿Tienes tu corazón limpio? ¿Ya te confesaste? Entonces, ¿estás construyendo tu propio cielo? Construir el propio cielo es vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Una persona que desde que empieza el día alaba y bendice al Señor, dándole gracias por darle la oportunidad de contemplar un nuevo amanecer, por darle gracias por la vida, darle gracias por el alimento, darle gracias por la salud, por la familia, darle gracias por todo, porque está haciendo sol, porque está haciendo frío, por hacer obras de misericordia. Una persona que quiere ir al cielo es una persona que tiene su momento especial en su vida para dedicarse al encuentro personal con Cristo. Y ese encuentro personal a solas, donde hay un encuentro entre la persona y Dios, donde están allí ellos dos solos negociando la salvación de su alma. La oración personal. Si no hay oración, estamos inclentes, estamos debilitados, estamos expuestos a dejarnos llevar por lo primero que el demonio coloca en nuestra mente, en nuestro corazón. Una persona que no ora, una persona que no lee la palabra de Dios, ¿cómo puede decirse que es un cristiano que ya está ganando el cielo? De pronto una persona que es creída, pero sí está pendiente de lo material, de todo aquello que se acaba. Y en el mundo hay mucha gente que se afana simple y llanamente por construir lo material, y se afana por conseguir el dinero por aquí y por allá, construir casas y comprar cosas. ¿Para qué? Si nada de lo que tiene se lo va a llevar. Lo único que le acompañará a la hora de su muerte son las buenas obras que hizo y cómo vivió de acuerdo a la palabra de Dios. Mucha gente se mata en este mundo atesorando cosas para dejarle a otro, para que después de su muerte se queden peleando por una herencia. Entonces, una persona cuerda es una persona que piensa en ganarse un lugar en la presencia de Dios. Jesucristo mismo lo dijo: yo iré a la casa de mi Padre a prepararles un lugar, porque a cada uno de ustedes le corresponde una mansión. Pero para entrar a esa mansión, eso no es así nomás, eso no es por hacerlo cualquier cosita en este mundo, hay que ganársela, y por eso son poco lo que se salva. El Señor dice en su palabra: al final muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos tal cosa, en tu nombre de pronto fuimos y predicamos, en tu nombre hicimos esto. Pero el Señor, ¿qué les dirá? No les conozco, fuera de aquí. ¿Por qué? Porque lo hicimos imperfectamente y perfectamente. Revisemos nuestro corazón, revisemos nuestra vida, no hagamos lo contrario a lo que el Señor nos manda. Es una lucha constante todos los días.
Todos los días tenemos ataques del espíritu del mal. Todos los días el demonio está ahí atento para hacernos caer. Todos los días el demonio está para apartarnos de la gracia santificante, porque eso es lo que él quiere, apartar las almas del camino de Dios para que todos se condenen. Entonces, queridos hermanos, les invito a que reflexionemos en dónde está puesta su esperanza. ¿Están puestas en las cosas de la tierra o en las cosas del cielo? Les invito a que busquen un lugar en su casa, busquen un momento para estudiar la palabra de Dios, busquen un momento para dedicarse a la oración, un momento para estar en sintonía con el Señor. Dice el Señor, búsquenme, pero con un amor 10 veces mayor que al principio. Que cometiste un pecado, que estás haciendo cosas que todo el mundo te señala con el dedo, no te preocupes, Dios no te señala, Dios te da la mano para que te levantes, te está invitando a una conversión, porque sabemos de que este mundo lo único que hace es condenar y señalar a la gente, pero la noticia es de que Dios está para perdonar y darte la mano para levantarte, porque Él mismo lo dijo, yo no he venido por los sanos, yo no he venido por los buenos, yo he venido por los enfermos y por aquellos que están en pecado. De pronto usted está muy lleno de la gracia, muy bien, no tienes pecado, entonces ya debes de tener una aureola, ya debes estar volando por los aires, no necesitas de Dios. Pero los que de pronto vivimos imperfectamente necesitamos de Dios, y por eso es que todos los días luchamos para poder vencer las tentaciones que el demonio coloca a todo momento. Entonces, por eso el apóstol Pedro nos dice, manténganse en oración a toda hora, a todo momento y en todo lugar, porque el demonio anda como león rugiente tratando a quien devorar. Él anda por aquí y por allá buscando la manera como hacerte pecar, un mal pensamiento, un mal deseo, haga esto. Pero el apóstol Pablo también nos dice que debemos revestirnos con la armadura que Dios nos da en Efesios 6:10. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos luchando con gente de carne y hueso, sino con fuerzas malignas de los aires. Entonces hay una legión de espíritus que están por todas partes y están al acecho de las personas para hacerlas pecar, para hacerlas caer en el pecado. Vemos tanta maldad en el mundo porque mucha gente le ha abierto el corazón a esos espíritus, y por eso es que está pasando lo que está pasando. Entonces, hagamos un alto en el camino y reflexionemos cómo estamos viviendo. ¿Cómo estamos viviendo? Hagamos lo que hizo el hijo pródigo. Se puso a reflexionar cómo estaba viviendo, y después de que todo lo tenía en la casa, vivía bien en la casa de su padre, se va a vivir perdidamente a tal punto que le tocó comer la baza de cerdos, cuidar cerdos. Pero él sabe de que está sufriendo y se pone a reflexionar, y si me voy para la casa de mi papá y le pediré perdón y le diré que no me llame como un hijo, sino como uno de sus sirvientes, y se va, busca la manera de llegar a su casa, y el padre lo recibe con brazos abiertos, le manda poner un vestido nuevo, le manda colocar sandalias, le mata el becerro engordado, hacen una fiesta porque él, que estaba perdido, volvió nuevamente a encontrarlo, estaba muerto y volvió a la vida. Eso es lo mismo que el Señor hace contigo y conmigo. Lo mismo que hará si en este momento toma la decisión de acercarse a Él de corazón. Una fiesta en el cielo. Por eso el mismo Jesucristo lo dijo también en el Evangelio. Hay más gozo y alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 que no necesitan arrepentirse. Entonces, ¿qué esperamos? Que nos llegue la muerte a cualquier momento y nos encuentre lleno de pecado y de maldad. Ya es hora de levantarnos de ese letargo y de tanta ignorancia en que vivimos, despreciando lo que el Señor nos dice en su santa palabra.
Y el Señor nos dejó unas armas, cómo limpiar nuestra vida a través de su palabra. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 20, versículo 21 y 22, nos da la fórmula de cómo podemos quedar limpios de nuestros pecados, que fue cuando entró a un recinto donde estaban los apóstoles reunidos, encerrados por miedo, y los saludó y habló con ellos de una manera cariñosa, y luego les dice, sopla sobre ellos y les dice: reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a los que se los retengan le quedarán sin perdonar. Ahí estaba instituyendo nada más ni nada menos que el sacramento de la confesión. Hay que confesar los pecados. La iglesia naciente empezó a practicar todos esos misterios, toda esa enseñanza que el Señor Jesucristo les había dado. Por eso el Señor quería confirmarlos más plenamente, llenándolos con la fuerza del Espíritu Santo. Cuando un día, cuando ya era la hora en que Jesús tenía que irse al cielo, los llevó a un lugar aparte y empezó a darle instrucciones. Y mientras les daba instrucciones, Él se fue elevando al cielo y desapareció. Ellos quedaron tristes al ver que Jesús se había ido. Y luego llegaron los ángeles y les dijeron: varones de Galilea, ¿qué se quedan mirando al cielo? Si así como lo ven que se fue, un día lo van a ver que vendrá. Vayan y hagan todo lo que Él les ha enseñado y lo que les ha encomendado. ¿Qué hicieron ellos? Se fueron y se encerraron en un piso alto de su casa con la Santísima Virgen María y con más de 120 personas, y se pusieron a orar. ¿Y qué pasó en ese lugar? Recibieron esa promesa que Jesús les había hecho antes. Fueron llenos del Espíritu Santo. Empezó a formarse la iglesia en ese momento, y ellos empezaron a obedecer y a hacer todo lo que el Señor les había encomendado. Pero resulta que los apóstoles murieron. Entonces ¿se iba a acabar la iglesia? No. Así como el Señor los nombró a ellos y nombró a más de 70 que fueron de dos en dos a predicar el Evangelio, de igual manera ellos nombraron a otros para que fueran a anunciar todo lo que el Señor les había enseñado a ellos. Entonces ha habido una sucesión de personas desde que Jesús instituyó a los primeros apóstoles hasta nuestros días, para que enseñaran a todas las naciones su palabra, su evangelio. Entonces ahí vemos que todo ha sido una sucesión que ha pasado de una persona a otra. Por ejemplo, en el primer siglo, San Justino, uno de los grandes predicadores, que fue uno de los que fue muy atormentado. ¿Qué hicieron los primeros cristianos cuando empezaron a predicar el Evangelio? Ir por todas partes anunciando, pero resulta que empezaron a perseguir a los cristianos a tal punto de que al que escuchaban hablando de Jesucristo, lo tomaban y lo llevaban para que desistiera de decir que era cristiano, o si no, era tirado al foso de los leones, o lo llevaban al circo donde lo despedazaban los leones, y todo el mundo era un espectáculo para esa gente ver cómo los cristianos se los comían los leones. Ellos, temerosos, tuvieron que hacer ¿qué? Se metieron bajo tierra en unas catacumbas que eran los cementerios enterrados, donde ellos allí tenían que hacer su oración, la fracción del pan, y hacer la oración. Entonces, queridos hermanos, si nuestros primeros hermanos cristianos sufrieron tanto para sacar adelante este proyecto que Cristo vino a traer a la tierra, ¿por qué no continuamos nosotros también haciendo lo que el Señor nos encomendó? Hay que buscar la manera de vivir de acuerdo a como Cristo nos lo manda y como lo ha hecho la tradición desde el inicio, porque últimamente se están viendo que se están haciendo cosas de algunas personas que no conocen nada de lo que pasó al principio y han distorsionado la verdadera palabra de Dios. Les invito en el nombre del Señor Jesús a que sigamos conociendo más todo lo relacionado con la palabra de Dios, con lo que es la eclesiología, lo que es la patrística,
y nos vayamos documentando para no caer en la ignorancia. No dejemos que el espíritu del mal nos trate como de poner una cortina para enseñarnos cosas que el mismo Jesucristo ni siquiera lo había pensado. Invito a todas las familias, a todos los hogares, a que le abran las puertas al Señor, que hagan como un santuario en sus casas, donde se sienten en la noche con sus hijos y su familia a leer la palabra de Dios, a hacer la oración, a reflexionar en todos estos misterios. Y vamos a ver que si se hace así, muchos van a decir, como decían en aquella primera comunidad cristiana, mírenlos cómo se aman. ¿Por qué? Porque en la primera comunidad cristiana, ellos, dice en los Hechos de los Apóstoles, que se reunían en sus casas todos los días, todas las noches, partían el pan, compartían con amor, y si a alguno le faltaba algo, este iba y vendía lo que tenía y traía el dinero y lo ponía a los pies de los discípulos para que ellos lo repartieran entre los más necesitados, cosa que hoy en día a nadie le interesa que otra persona pase necesidad. Son egocéntricos, con tal de que yo viva bien, a mí qué me importa que el otro sufra. Entonces, y si mucha gente cree que con eso van a ir al cielo, hermanos, vivamos de acuerdo a la palabra de Dios, no a los criterios humanos, a nuestros propios criterios, a nuestros propios razonamientos y a lo que otros tratan de infundirnos. Que el Señor y la Santísima Virgen María los bendiga, los guarde y les dé la gracia de tener plenamente el Espíritu Santo en sus corazones, porque el Espíritu Santo es el que derrama sus dones y sus carismas y los llena de todo lo que un cristiano necesita para vivir plenamente de acuerdo a la palabra de Dios. Padre Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús, en esta tarde, yo te alabo, te bendigo y te doy gracias por este momento en el cual estamos reflexionando sobre la palabra de Dios. Te pido, Señor, que entres en el corazón de todas aquellas personas que están aferradas a un vicio, a un pecado, para que los liberes de esas ataduras, porque es el mismo demonio a través de todas esas cosas quien los tiene sometidos para que no se conviertan y se salven. Te pido, Señor, por la humanidad que vive en guerra, que vive matándose unos con otros, por tanta violencia que hay en nuestro país Colombia y en todo el mundo entero. Señor Jesús, derrama abundantemente tu gracia para que haya unidad entre todas las naciones, entre todos los pueblos y entre toda la gente. Que seas tú, Padre Dios, quien nos bendiga, nos guarde y nos permita vivir plenamente tu santa palabra. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios les bendiga, queridos hermanos. Si crees que este mensaje le sirve a otra persona, te pido que lo compartas y nos volveremos a ver en otra oportunidad. Saludos para todos, Dios les bendiga.